Hola, mi nombre es Alejandra Garzón y hoy vamos a continuar con esta serie de videos hablando del cuarto y el último y quinto capítulo de La modernidad líquida de Simon Bauman. Entonces vamos a comenzar con el cuarto capítulo, esto también pues resaltando que vamos a ir igual tocando como temas que ya habíamos tocado en los capítulos anteriores. Así comenzamos el cuarto capítulo titulado Trabajo. Bien, en este capítulo Bauman comienza a hablarnos sobre Henry Ford, el cual pues ya habíamos mencionado pues con este aporte que hizo como a la industria en la modernidad, a este modelo industrial en la que cada persona pues tenía un rol y eran tareas asignadas que en realidad se podría decir que hasta el momento, hasta la actualidad pues se sigue usando más o menos como esta idea. Así pues Bauman en este capítulo va a resaltar el cómo Henry Ford decía que en realidad el pasado y la historia no importaba, que lo que importaba era el presente y lo que uno construyera y tuviese en el presente. Entonces, continuando con esta idea de Henry Ford, igual Simon Bauman va a correlacionar esto pues con algunos pensadores como Andrés Bierce, el cual tiene una obra llamada El Diccionario del Diablo, en el cual habla sobre cómo estos momentos y sobre cómo esta importancia de cuando todo está bien, de cuando pues Bauman resalta los proyectos como que surgen, salen adelante, los amigos son fieles, se tiene como una buena estabilidad económica, emocional. Entonces resaltan como este momento y como esa incertidumbre que en cierta parte causa, porque pues en realidad no es algo que va a ser eterno. Así igualmente comienza a hablarnos de Pierre Bourdieu, el cual asegura, igual que otros pensadores que pues ya vamos a ver un poco más adelante el capítulo, que el futuro, aunque claro nos llena de incertidumbre y en realidad no sabemos qué va a pasar, podremos someterlo y podremos como predecirlo o pues tenerle como un destino y un fin a partir de lo que dominemos y de lo que determinemos en el presente. ¿A qué se refería Bourdieu con esto? Él defendía que si, no sé, comienzas una empresa, por ejemplo, comienzas una empresa y trabajas comprometido, con disciplina, pues vas a como a someter a tu futuro y como a condenar a tu futuro a que en realidad la empresa vaya surgiendo, pues vaya adquiriendo ganancias. Claro, aunque pues aquí como que resalta el punto de que puede variar en el futuro, ¿no? O sea, no obligatoriamente debe ocurrir eso, sin embargo es como un aporte y una posibilidad más que tienes. Entonces, sí, él y otros autores, como les digo, defienden esto, o sea, que dominando el presente se puede controlar el futuro. Aquí pasamos a otro autor, el cual pues nos habla un poco sobre la tierra de Canaán y cómo el objetivo de sanar como esta tierra y de recuperar esto era conforme la confianza mutua y el futuro que los pobladores o pues que las personas sabían que tenían en conjunto con los demás. Entonces aquí resalta el hecho de que el trabajo siempre ha sido como algo en conjunto y que en realidad es algo como necesario saber en compartir de cierto modo, pues en cierta parte, con las demás personas para lograr un objetivo tanto individual como un objetivo común. ¿Esto por qué? Pues porque puede que gran parte de las personas tengan el mismo objetivo e igual el apoyo en estas y el trabajo con estas te lleven a lograrlo. Bauman igualmente pues en este capítulo va a hablarnos sobre dos principales términos que pues aquí pues recordando y como resaltando algo que pues hemos resaltado pues en cada uno de los videos, en cada uno de los capítulos, es que Bauman tiene una vista de la sociedad, tiene una vista del mundo moderno actual y del mundo moderno antiguo, desde una vista europea, desde una vista de su realidad y de lo que él ve. Entonces va a contextualizarnos con dos principales conceptos, laberinto y claridad. El laberinto comienza a caracterizarse por una complejidad ilógica y una oscuridad inútil, o pues Bauman lo menciona así. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces como que las personas se enredaban
o se quedaban, como dicen coloquialmente, como ahogadas en un vaso de agua, o sea, cosas que en realidad tenían la solución a la mano, que eran como fáciles de resolver, por decirlo así. Pues como que las personas se estancaban y no encontraban esa solución que igual para muchos parecía lógica, y aquí es cuando hablamos del segundo término, claridad. Claridad comienza a relacionarse con la lógica, con la razón y con esa forma y esa resolución de problemas que pues todo el mundo y todas las personas, todos los humanos pues tendrían. Así comenzamos a hablar de Richard Sennett. Entonces Bauman nos lleva a Sennett, el cual creo que ya lo habíamos mencionado en algún capítulo anterior, menciona cómo la rutina degrada, pero también puede que proteja. Esto, pues, ¿cómo a qué se refiere? O sea, tenemos en cuenta que a lo que se refiere Bauman con una modernidad líquida es algo que se mueve, algo que cambia constantemente, y pues una modernidad sólida es algo que no cambia y perpetúa su identidad y su ideología por muchísimo tiempo. Entonces Sennett pues resalta que aunque claro la rutina es algo rígido, algo que varía muy poco, o sea, realmente es casi improbable que varíe, y a pesar de que esto es degradante, pues porque muchas veces cansa, muchas veces las personas como que se aburren de eso mismo e intentan buscar otra cosa, protege. ¿Porque quiere decir esto? O sea, creo que les ponía el ejemplo en un video anterior. Las personas estaban como inconformes con como esa rutina de ganar siempre lo mismo. O sea, suponiendo que una persona se ganaba un salario mínimo, poniendo un ejemplo. Entonces, siempre como que soñaba y anhelaba querer y anhelaba tener más. Y esa rutina constantemente de que siempre le pagan lo mismo, de que tal vez él se esforzara más o se esforzara menos, igual le iban a pagar lo mismo, pues era degradante, porque igualmente comenzaba a sentir que su trabajo tampoco era valorado. Sin embargo, a esto también resalta que puede que la rutina proteja, ya que, sin embargo, o sea, si se cambiara tal vez su sueldo o la forma, el modo en que le pagan, pues podría aún degradarse más, o sea, que ya no le pagaran el mínimo, sino tal vez la mitad, tal vez un cuarto, o sea, muchísimo menos. Entonces como que degradaba en cierta parte y degradaba como esas ilusiones, sin embargo protegía aquello que tenían, o sea, protegía aquella posibilidad, aquellos recursos, aquello que pues ya pertenecía a la persona. Entonces aquí Sennett comienza a hablar igualmente un poco como del tema general del capítulo. El tema general del capítulo pues básicamente consta en cómo este cambio del trabajo, este trabajo que no dura mucho, igualmente no es común. O sea, existen ahora pues los trabajos virtuales, los trabajos remotos, como el modo salarial, el modo de pago. O sea, a todo esto se refiere Bauman con cómo se volvió de ese trabajo de la modernidad sólida, de un trabajo constante, de horarios, de cumplimiento tanto de parte del empleado como del empleador, a algo pues un poco relativo, algo cambiante, y pues todo esto. Entonces Sennett también va a comenzar a hablarnos sobre cómo entonces Sennett también va a comenzar a hablarnos sobre cómo en cierta parte el flujo del trabajo y el flujo de las personas en un entorno laboral, el que pasen de una empresa a otra o que comiencen a hacer otra labor, que vayan escalando en su empresa, pues se va a denotar por el hecho de que esto es muy bueno. Él menciona como que es muy bueno para la economía, igual para refrescar las personas, como les decía. Él también pues mencionaba que la rutina degrada, entonces tal vez él está el mismo trabajo, igual como que degradaba, uno se iba cansando, como que ya quería otra cosa. Entonces esto es lo que él propone, o sea, como que este movimiento y este cambio constante hace que las relaciones hace que cambien más de relaciones, que se conozcan más personas, que obtengan una mayor experiencia en un rango más amplio, ¿no? O sea, que no sea en solo una empresa, sino en varias, que se pueda desempeñar en varias tareas. Entonces también nos habla de esto y de cómo también como este movimiento constante en la economía y en el entorno
como en el mercado laboral, por decirlo así, también se da por la baja motivación y por las, ¿cómo decirlo? Como por las pocas ganas que tiene el empleador debido a pues los recortes de presupuesto, los recortes de personal, ya que las personas a través del tiempo iban como teniendo esa incertidumbre y esa idea en la cabeza de que en un punto la empresa por cosas económicas o pues por cosas de la vida los iban a echar y pues igualmente ellos iban a quedar desempleados, entonces los hacía moverse más, los hacía tener más de una opción de trabajo, enviar, tener más de una opción de trabajo, o sea, moverse como en el mercado. Aquí pues resaltando, especialmente Bauman especialmente resalta esta parte de los recortes de personal, ya que bajaban demasiado la moral de los empleadores, de los empleados. ¿Esto qué quería decir? O sea, los empleados, en vez, pues él habla en un punto que en vez de alegrarse porque ellos no fueron los desertados, o sea, que ellos que echaron de la empresa, por decirlo de algún modo, no se alegraban de esto, sino que al contrario bajaban su motivación y se ponían tristes y a tener como esa ansiedad y esa incertidumbre del qué pasará mañana, qué pasará si tal vez vuelvan a hacer un recorte de personal y yo sea el que me vaya. Así, entonces, como punto final, Bauman va a comenzar a hablarnos sobre, como les digo, como el movimiento en este amplio mercado laboral, como esa ansiedad, esa incertidumbre, eso que ya no se tiene como un trabajo estable, como un trabajo fiable para uno poder decir como comienzo mi vida laboral aquí y la termino aquí. Lo mencionamos en un capítulo anterior, donde pues se resaltaba que en un punto aquellas personas que comenzaban su trabajo o pues su vida laboral en una empresa como lo era Ford o como lo era Renault, pues iban tanto a comenzar su vida laboral allí como que la iban a terminar allí, o sea, iba a ser un trabajo constante en el cual pues no tendrían muchos problemas, no tendrían muchos conflictos y por ende podrían salir adelante y desempeñarse en esa empresa hasta que lograran pues su objetivo o ya no tuvieran la necesidad o las capacidades para trabajar. Entonces aquí también él comienza a hablarnos sobre esto, como sobre esa incertidumbre, el que pasará mañana, mañana puede que no tenga trabajo, puede que hoy no tenga trabajo y mañana sí, o puede que sea al revés, entonces nos habla como esta incertidumbre y esta ansiedad que causaba. Vamos a pasar al quinto y último capítulo de este libro, el cual es titulado Comunidad. Entonces, continuando con el siguiente capítulo, Simon Bauman va a comenzar a hablarnos sobre, y pues igual nos va a citar a Philip Cohen, el cual habla de cómo la comunidad también se ve afectada, pues medianamente, por como esta ansiedad y como ese desespero que da la incertidumbre del futuro. Esto también queriendo decir y pues queriendo hablar un poco del tema anterior. Entonces, continuando por el lado de este capítulo, Bauman comienza a hablarnos sobre Philip Cohen, el cual habla como de la desesperación, de esta incertidumbre, pues que tienen y comienzan a tener las personas y en sí las comunidades hacia el futuro, hacia su vejez, hacia su desempleo, hacia el cómo pues se van a desempeñar o cómo se van a mantener en un futuro. Entonces, como continuando esta idea de ese desespero, como esa incertidumbre del futuro, de qué pasará en la vejez, Eric Hobskin va a comenzar a hablarnos sobre el cómo las personas, tanto hombres como mujeres, van a sentir como una necesidad y un deseo por pertenecer a una comunidad y que ésta sea estable, o sea, que esta relación que haya entre las personas de la comunidad sea algo que de verdad dure y, y prevalezca a través del tiempo. Esto pues así resalta tanto Bauman como Eric. Es importante ya que en una sociedad y en un mundo, en una actualidad, en una modernidad líquida en la que todo se mueve, en la que todo cambia,
el tener como una comunidad y un grupo de apoyo, un grupo de personas como estable en tu vida, pues era demasiado importante. Entonces así comienzan a resaltarnos el cómo igualmente estas comunidades ya no se dan y no se ven como arraigadas a un lazo familiar o a un lazo económico, sino que se van dando por el momento y a partir de gustos, como de elección propia. Eso que quería decir, que las personas como que se reunían y entraban en una comunidad en la cual pues se iban relacionando con personas que tuviesen cosas en común, gustos, pasatiempos y demás cosas. Así también comienzan a hablarnos sobre un gran impacto que tiene como esta modernidad líquida en las comunidades y como en estas relaciones intrapersonales y es interpersonales, y es que en realidad también se comienzan a ver cosas como la exclusión. O sea, simplemente si una persona como que no le gustaba dicha comunidad, la excluían e igualmente pues no le daba como una buena imagen a la persona, entonces también iba a sido como excluida y alejada de demás grupos a los que ella quería o pues sentía la necesidad de pertenecer. Así pues también hablamos de cómo, y como lo hemos mencionado en capítulos anteriores, en realidad la modernidad líquida, si se caracteriza por algo, es por el individualismo, por el que solo importo yo, importa mi futuro, lo que a mí me gusta, y mi desarrollo tanto personal como económico. Entonces también se menciona en este capítulo, y Bauman habla mucho en este capítulo de cómo estos como dos conceptos y estas dos fases de la modernidad líquida en realidad son muy chocantes entre sí. Por un lado, el individualismo pone a la persona como el centro de todo, como el protagonista de su historia y como si no importase nada más. Y por el otro está aquella comunidad, como aquel igual el sentimiento que unos que tenían por el pertenecer a una comunidad, por el tener un apoyo de alguien, amigos, familia, personas que tuviesen gustos en común, y el cómo también se debía pensar en sí mismo. O sea, era como un choque en el cual uno debía como, era un choque ya que uno proponía pensar en solo uno mismo y el otro proponía igual pensar en más que la persona misma, en una comunidad, en unos amigos, así fuese solamente otra persona, pero pues proponía esto y esto ya era como un choque y como un desacuerdo que se tenía. Y Bauman se centra en Leszek Kolakowski, el cual hablaba del nacionalismo y del patriotismo. Por un lado, decía que el nacionalismo era como esa fuerza bruta, como todo aquello que por defender a la nación, como a, a una patria, como a una nación, a una patria, se hacía todo por medio de la violencia, por medio de la guerra, por medio de cosas pues como medianamente inútiles que al fin y al cabo como que no ayudaban ni a prosperar ni a mantener estable algo. O sea, en realidad pues solo era como una lucha constante de fuerzas que en realidad no llegaba a ninguna parte. Por otro lado, resaltaba que el patriotismo era como esta idea más razonable que en realidad pues puede que se ayudara a esa nación a avanzar, a crecer, y que más que responder con violencia y más que atacar y culpar a los demás por los problemas mismos de la nación, como lo hace el nacionalismo, también criticaba como errores que tenía la nación, como no, nosotros estamos haciendo esto mal, podemos arreglarlo, y no como no, es que por culpa de todo el mundo, que no somos nosotros, por culpa de los demás es por lo que estamos así. Entonces aquí resalta pues como una frase o pues como una idea en la cual dice que el nacionalismo es la parte que no gusta, o sea que no es llamativa del patriotismo, y que el patriotismo es la parte buena, es la parte que llama la atención del nacionalismo. Entonces ya como teniendo esta idea, pues vamos a comenzar a hablar sobre Hobbes, el cual apoya la idea de Kolakowski, precisamente como apoyando esta idea de que en realidad el patriotismo es como lo bueno, ¿no? O sea, como
lo que usa la razón y lo que busca lo bueno. Así también comienzan a hablarnos sobre Claudio Levi-Strauss, el cual propone y menciona como dos formas en las que la actualidad o pues las comunidades de la modernidad líquida podrían como aceptar o desertar de algo nuevo. Entonces comienza a hablarnos sobre las estrategias antropofágicas, las cuales pues Bauman las definía como ingerir, como la define como el devorar y el quedarse con aquellas nuevas ideas que puede que sirvan y pues que lo demás no se use. ¿Esto qué quería decir? O sea, no apartaban como lo nuevo, no apartaban lo extraño, sino que lo procesaban, o sea, lo iban conociendo poco a poco y clasificaban como, bueno, esto puede que me sirva, dejémoslo, adaptémoslo a nosotros, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, y esto tal vez no podemos dejarlo de lado. Y entonces, la segunda solución, o pues como la segunda idea que se proponía del cómo las, pues más arraigada y pues más llevada como al hecho de cómo las comunidades podían igualmente desertar de aquello nuevo, desertar de aquello desconocido, se llamaron las soluciones o pues las propuestas antropoémicas. ¿Estas en qué consistían? Bauman las describía como vomitar y expulsar. ¿Esto qué quería decir? Que aquellas cosas o pues ideas que la verdad no, o sea, como que no gustaban o igual por ese mismo como recelo y por ese mismo miedo, de una vez eran como expulsadas de la comunidad, de la sociedad, y por eso mismo esto también lo podemos correlacionar con el término que pues ahorita les mencionaba de la exclusión. Las antropoémicas prácticamente podríamos relacionarlo y podríamos decir que eran una exclusión. Podían ser ideas, personas, propuestas, cualquier cosa.